Santiago, soy del interior, no solo en Argentina, en México, en Colombia, en muchos países. Y bueno, simplemente un poco el mensaje es decir que no es impedimento para nada. Cuando yo, desde que yo tengo uso de razón, sentí la necesidad de expresarme a través de la voz, ¿no? Yo no elegí esta profesión me eligió a mí. Hubiera querido hacer otras cosas, pero no pude. Finalmente siempre terminaba detrás de un micrófono, jugando, tonteando. Los primeros recuerdos que yo tengo de mi mamá es diciéndome que no gritara más. Porque yo todo el tiempo gritaba, agarraba el balde, lo volteaba, lo hacía de bombo, cantaba, imitaba a los profesores, imitaba a los personajes de la época de la escuela, imitaba a lo de la televisión, pero claro, relativamente. Para que ustedes se ubiquen, en Jujuy de la década de los 70 teníamos un solo canal de televisión, era en blanco y negro, empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Lo que había ahí era mi ventana hacia el mundo. Empezaba con Telescuela Técnica y prendía yo la tele en nuestra voz, porque ese es nuestro instrumento. Y el segundo, aprender a quererla, pero no enamorarte de tu propia voz, ¿no? Nuestra voz es la que nos sirve para comunicarnos en el día a día. Y el secreto es aprender a hacer y a manejarla como para poder hacer, en mi caso, lo que a mí me gusta, la mayor cantidad de cosas diferentes posibles. ¿Por qué? Porque si no me aburro. Porque yo pienso que lo que hago, a lo mejor jactanciosamente, es arte. Y un artista no todo el tiempo siente lo mismo, no todo el tiempo piensa lo mismo y no todo el tiempo hace lo mismo. Yo me desarrollé la mayor parte de mi carrera, aunque mucha gente no lo sabe, es como locutor de comerciales. Yo empecé así, sigo así, mi voz identificatoria de muchas radios, de rock and pop, de Metro, actualmente de Blue de Buenos Aires, radios en Paraguay, radios en México. No es el doblaje. Pero como locutor publicitario, ¿uno qué hace? Uno está rentado, ¿no? Un tipo va, te alquila por horas, ¿no? No te encuentra en la calle revoleando la cartera, pero más o menos, te paga, te mete en un cuartito un poco más chico, no tiene cama, pero estás ahí y el tipo quizá en media hora o 40 minutos quiere que uno haga diferentes cosas. ¿Qué cosas? Cosas que muchas veces ni siquiera ellos saben qué son, ¿no? Entonces, hoy en día el gran desafío para los locutores es poder mostrarle una variedad de cosas para que ellos puedan elegir, ¿no? Algo que muchas veces ni siquiera saben que tienen en mente. Entonces, por eso, lo contraproducente de que nosotros nos casemos con un estilo, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa, y pensemos que ya llegamos a ser locutores. ¿Por qué? Porque me sale la voz parecida al locutor del programa que yo escuchaba siempre desde chico y me gustaba. Entonces, qué sé yo escucho todos los días Mario Pereira, entonces, hola amigo, soy locutor. No, haces una buena imitación de Mario, ¿no? Lo cual está bárbaro, pero profesionalmente, y bueno, te va a tocar pararte en la fila de los 30, 40, 50 o 100 tipos que hablan parecido con el estilo de él, por nombrar un ejemplo. Entonces, yo creo que al estar nosotros trabajando en publicidad, como locutores, el secreto es ese, es poder trabajar la voz de diferentes maneras. Hablo de la publicidad porque en ese sentido, bueno, mi carrera es un poco extraña. Yo nunca, o prácticamente nunca, fui conductor de radio. Yo no llego a la locución a través de la radio, que es lo que la mayoría de la gente llega un poco a través de la radio. Siempre me ha gustado la radio, pero no soy una persona que sirva para improvisar o para hacer algo ameno si es que no está escrito. A mí me gusta enriquecer lo que ya está escrito, buscar lo que queda entre palabras, ¿no? Darle el valor a los silencios, darle el valor a las pausas, darle el valor a los énfasis, y soy un cobarde que necesita poder parar y volver a grabar y tener 3, 4, 5 tomas. Nunca tendría el valor, por ejemplo, de un Lalo Mir, que te abren el micrófono y sabes que te están escuchando cientos de miles de personas, y si dijiste una cagada, ahí quedó, ¿no? No tengo esa capacidad, pero sí desde muy chico. Una de las cosas lindas de haber estado pegado a Bolivia es que cuando aquí en la Argentina no entraba nada, mi papá trajo de contrabando una casetera de esas grabadoras
que le apretaba los dos botoncitos y tenía un microfonito. Y entonces ahí yo empecé a grabar, diferente. Y eso no sucede. Y no es la realidad. Y tanto no es la realidad que si ustedes se fijan hoy en día, lo que la mayoría de los clientes piden es gente que suene con voz natural, ¿no? Dicen, no, que no sueñe al locutor, que suene como una persona. Y yo creo que la ofensa más grande que nos pueden hacer a los locutores es decirnos que no somos personas o que no podemos sonar como personas, ¿no? Yo creo que yo tengo una teoría, a lo mejor estoy medio loco, pero si alguien ya la escuchó, dígame, para que yo no me sienta el único. Pero yo creo que mucho de esto viene por un error semántico de lo que es la impostación de voz, ¿no? Entonces mucha gente, cuando vos llegás y le decís, por ejemplo, como en mi caso, ¿y a qué te dedicas? Y yo soy locutor. Entonces me dice, pero vos hiciste esa voz, entonces vos impostás, ¿no? Y lo que uno tiene que responder es sí, imposto. Pero el error semántico viene en que el hecho de impostar, cuando hablamos de foniátricamente, no tiene nada que ver con ser un impostor, ¿no? Impostar es abrir todos los canales de fonación para tratar de que tu voz llegue con la penetración y con su mayor alcance. ¿Y eso cómo se logra? No se logra con la voz grave. Porque si mi registro es medio, yo puedo alcanzar un tono grave, pero no voy a tener el mismo alcance que con mi tono natural. Entonces, me parece que ahí viene un poco el miedo. Todos aquellos que alguna vez nos han dicho impostores por no estar hablando todo el tiempo como locutor, ¿no? Claro, entonces, haceme de locutor. Y yo con mucho gusto hago de locutor, porque en realidad tampoco sé si soy un locutor, ¿no? Soy más bien un esquizofrénico que tiene un montón de voces en la cabeza y que usa mucho la voz de locutor porque es la que mejor me pagan. Porque lamentablemente, más allá de lo que muchos crean, este negocio del doblaje está bastante mal pago. Pero afortunadamente la publicidad, sobre todo para México, para Estados Unidos y cosas así, se paga bien. Entonces, hacer voz de locutor es una de las voces que más agrado me da, no solo por una cuestión artística, sino por una cuestión económica. Pero yo creerme que soy eso, me hubiera impedido hacer cosas muy divertidas, ¿no? Y haberme quedado en los trailers de película, Troya, y no sé qué, me hubiera impedido, por ejemplo, hacer de Kiko, que es una de las satisfacciones más grandes de mi carrera, o hacer del Pato Luca, o hacer del Payaso Krusty. Entonces, creo que el chiste es que usemos nuestra voz como un instrumento, ¿no? Para poder hacer la mayor cantidad de cosas posibles, no porque esté mal, ¿no? Porque alguien me podrá decir, pero hay locutores que en toda su carrera han hecho una misma voz y les va bien, por supuesto, y eso está bárbaro. Yo no estoy aquí para decirle a nadie que lo que hace está mal. El mensaje que sí me gustaría dejarles es que hay muchas otras maneras de hacer cosas que también están bien, ¿no? Y muchas veces pasa eso, y nada te impide que si vos a la mañana estás trabajando en radio leyendo noticias, a la tarde no puedas hacer algo diferente, ¿no? Y que si te den un comercial, sí, hola amigo, no, o sea, una cosa entona la noticia, lo usas para la noticia y tener esa capacidad. Esa capacidad, ¿con qué tiene que ver? Según mi experiencia, con poder actuar. Por eso les insisto tanto en no confundir la voz de laburo con la realidad, ¿no? Esto es actuar. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, qué sé yo, un actor, ¿no? Cuando van a los Oscars, el tipo hizo la película, no sé, Náufrago, ¿no? Todo greñudo, barbudo. El tipo va a recibir los Oscars y está afeitado y pelado, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Por qué? Porque necesita sacarse ese personaje para después poder incorporar otro. Si el tipo hizo la película Náufrago, le fue bien y se queda greñudo por el resto de la vida y se cagó la carrera, ¿viste? Ahí va el náufrago. Bueno, el día que tenga una película de náufrago de nuevo, te vuelvo a llamar, ¿no? En México, haciendo trailers de película, Freddy contra Jason, la batalla continúa, solo en cines. Ese tipo de cosas. Y dije, bueno, esto está bueno, me gusta, está divertido. Me empezaron a conocer. Pero ahí, ¿qué pasó? Me empezaron a encasillar en estas voces muy graves. Y es lindo, claro, por supuesto, pero lo que les decía antes, hay que entender que el hecho de que alguien pueda llegar a un tono grave no quiere decir que sea grave. Digo, esa no es mi voz. Y si yo hablara así todo el día, en un par de meses acabo con mi garganta.
Digo esto porque seguramente ustedes conocen el caso, ¿no? Del típico, hola, ¿cómo estás? Sí, yo porque soy locutor. ¿No? Y acá la pregunta del millón es, ¿de qué mierda sirve que todo el mundo que está cerca tuyo intuya que sos locutor? Absolutamente de nada, ¿no? Que yo vaya al kiosco y le diga, sí, dame una Coca-Cola. ¿No? No me la va a dejar más barata, no me la va a dar más fría, ¿no? Así fue como yo empecé haciendo la voz del abuelo. Dios mío, hijo mío, regrésame esas medicinas, las necesito para vivir. Cosas horribles van a pasar y les pasarán aquí, aquí y aquí. ¡Epa! ¡Epa! Luego, por orden de antigüedad, ¿Qué hace un par de bocadillos con ustedes tan tarde en esta zona? Y recuerden, los peces son amigos, no comida. y entonces... Comejo come zanahorias, imitador de la comedia barata de Bugs Bunny. Y qué bueno que aquí sea temporada de salames y no de patos. Y entonces... Gracias. Fíjese que como muchos en Argentina, yo era fanático del Chavo del Ocho desde que se estrenó. Me hice muy fanático de Kiko, este papel de este niño malcriado, ladino, envidioso, me encantaba. Tendría yo 7, 8 años cuando se estrenó el Chavo y yo hablaba todo el día como Kiko, ¿no? En la escuela, en la casa, te decía, Seba, venía a comer, sí, ya voy, mamá, y hablaba todo el día como Kiko, al punto tal que mi papá habló con mi mamá y le dijo, este chico hay que llevarlo a un psicólogo. Lo perdimos. Está loco. Algo de cierto en todo eso había. Mi mamá, bueno, lo calmó, le dijo, no, quédate tranquilo, ya le va a pasar, qué sé yo. Efectivamente, cuando ya empecé a crecer, la pubertad, me di cuenta que no iba a levantar nada hablando como Kiko. El personaje quedó un poquito olvidado. Y cuando fui a México nunca soñé con algo parecido a eso. Mi máxima aspiración era quizá conocer en algún pasillo a alguno de los actores, tomarme una foto, lo normal de cualquier fan. Sin embargo, empezó a correr el rumor de que se venía una serie en dibujos animados del Chavo. Y se viene la serie y me encontraba con compañeros, me decían, che, estuve haciendo una prueba. No me decían, che, les vuelvo a repetir, porque la traducción simultánea. Y yo decía, puta, ¿cómo no me llaman a mí? Me encantaría, bla, 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 bla. Pero bueno, tampoco ya si no te llaman al casting, ni modo que te vayas a ir a voltearle la puerta. Afortunadamente, después de unos 3 meses, me llaman de un estudio, me dicen, no, oye, queremos que venga a una prueba para el Chavo del Ocho. Fui feliz y me dicen, queremos que haga la prueba para el profesor Girafales. Claro, si no está alto este pelotudo, le va a quedar bien. Entonces, una vez más, yo nunca había hecho la voz del profesor Girafales, pero soy un tipo que trata de aprovechar la oportunidad de lo más posible, entonces daba el visto bueno. Y don Roberto no le había gustado a nadie para hacer a Kiko. Incluso me hizo la infidencia el director de que habían hecho hasta la prueba con el hijo de Carlos Villagrán, que yo lo conozco y habla igualito, porque todos hablamos igual a nuestro padre, ¿no? Siempre hay un momento de la vida en que atendés el teléfono y te dicen, te confunden con tu papá, porque es la voz con la que aprendemos a hablar. Entonces dije, bueno, la verdad que no le veo muchas posibilidades, él tampoco me vio muchas posibilidades, el director, pero me dio la chance de hacerlo. Yo hacía 25 años que no hablaba como Kiko, pero esas cosas te quedan en la cabeza. Di la prueba y bueno, tuve la fortuna de que pasaron 3, 4 días y me llamaron y me dijeron, tiene que venir el lunes a grabación del Chavo del Ocho. Y le dije, ¿y a qué personaje? Entonces me dijo la secretaria, a ver, déjeme ver la lista. Ah, usted va a hacer a Girafales y a Kiko. Así que bueno, así fue como hice la primera temporada del Chavo, haciendo al profesor Girafales y a Kiko. Luego, por cuestiones logísticas, hice a Kiko durante el resto de las temporadas. Y bueno, me dio mucha felicidad poder hacer un personaje del cual yo era fanático de niño, haber podido conocer a don Roberto Gómez Bolaños y como argentino poder hacer a un personaje tan representativo de la cultura mexicana como es Kiko o cualquiera de lo del Chavo del Ocho. Te fuiste a la mierda, nos perdimos la práctica del coacheo porque no tenía los textos. Perdón. Así que bueno, si estuviera aquí Kiko, probablemente viendo que ya está la hora, estaría un poco impaciente y diría,
¡Ay, ya cállate, que me desesperas! Tú nada más hablas y hablas y no sabes que esta gente no vino aquí para escuchar tus tontas anécdotas, sino nosotros los personajes. Así que ya no seas tan chusma. ¿Y ustedes? Sí me simpatizan.